y cubrió esa deficiencia. Pero el Bancafé de afuera no había tal FOPA, ¿ya? Que protegiera, no había un seguro contra en ese sentido. Ahora, Entonces me dicen que yo era el responsable de haber evitado lo que sucedía afuera, y eso no procede. Estaba fuera de mi injerencia. responsabilidad. Ahora, por ejemplo, tú mencionas la Superintendencia de Bancos, pero las operaciones que hacía Bancafé Internacional y Bipasa, ¿estaban también controladas por la Superintendencia de Banco pues, o no? De lo que yo tengo entendido por los medios de convicción que se han facilitado por el Ministerio Público, en Barbados hay un supervisor de bancos y se preparaban estados financieros y se sometían, y ellos supongo que hacían el auditaje de esas instituciones. Claro, pero fuera de Guatemala. Fuera de Guatemala. No era la superintendencia local, sino que ella miraba lo que operaban en Guatemala. Debo de aclarar que ya en el año 2005, cuando se formalizó el grupo financiero del país y se incorporó a ese grupo a los dos bancos, ahí sí ya la Super entró a conocer qué estaba sucediendo en Bancafé Internacional. Posterior al tiempo que tú estuviste Yo ahí. estaba totalmente alejado como accionista y como director. Y hay que aclarar otra cosa, yo en ese banco nunca fui ejecutivo, ni consultor, ni tuve ninguna relación, ni una cuenta bancaria tuve yo ahí, ni una cuenta de ahorros tuve en ese banco. O sea, para mí sabía que existía, pero era totalmente ajeno a lo que yo veía como responsabilidad en el banco. Además, yo era un director independiente, minoritario. Yo no era el que mandaba. Claro, pero claro que eso, a pesar de ello, si hubiera sido el caso, si tenías una responsabilidad como director, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Licenciado, disculpe que no le hayamos dado la palabra, pero ahora se la damos. Si yo escucho lo que me dice el licenciado Francis Fisher, me parece muy claro que hay un deslindamiento de su responsabilidad. ¿Cómo surge entonces él con esta situación, que lo tiene 40 meses en prisión, que es más, lo tiene, digamos, de nuevo ante esa posibilidad? ¿Cómo se le une a ello? Veamos. Regresemos un poquito en el tiempo para comprender en la situación que está hoy don Francis Fisher. La familia Fisher era accionista del banco Multibanco. Este banco, como bien lo comentó Francis, tuvo un gran golpe en finales de los 90. Este golpe viene por una combinación del tema del Mitch y un desastre en el negocio del café, lo cual lastima enormemente al banco. Con el afán de salvar el banco y mantener a sus cuentavientes debidamente pagados y respaldados, se decide, luego de negociaciones, fusionarse con Bancafé. Bancafé absorbe a Bancafé. Con el afán de salvar el banco y mantener a sus cuentavientes debidamente pagados y respaldados, se decide, luego de negociaciones, fusionarse con Bancafé. Bancafé absorbe a Multibanco. La fusión, dirán, es parte de la estructura. No puede ser parte de la estructura. Bancafé en esos tiempos tenía una aparente solidez como hoy la tendría los principales bancos. Hablemos de un GT Continental, de un banco industrial. Y presunción que Francis pudiese llegar a tener de que ese banco era espuma, no tenía forma de saberlo. Los bancos publican sus estados financieros regularmente en los diarios. Uno, analizar una institución a lo que basa los estados financieros. Y también están regulados por la superintendencia. O sea que ahí me meto un poco a la jerga legal, que no le gusta a la gente, ¿verdad? Pero existe en principio mercantil de la verdad sabida y buena fe guardada en negocios comerciales. Bajo la premisa de que el banco está regulado y publica su estado financiero, es lógico que un banco problemado quiere ir con el grande del sistema, que era Bancafé. Claro. Si bien recuerdan, los jugadores de los Rojos era tan popular que
Bancafé era su camiseta, ¿verdad? Claro. Y tal vez en este punto sería importante que la operación en parte la hacen Francis y Henry para preservar a tus depositarios en el banco de ustedes, pues en el banco que se fusiona. ¿ya? Es que hay que estar muy En claros. multibanco. Hay que estar muy claros, Francis. Que en esa época no había un FOPA. Y funcionó como FOPA mi familia. Nosotros no democratizamos las pérdidas. O sea, tú puedes decir que nadie La de multibanco se privatizamos, fue la sin absorbimos. recuperar su ¿Por qué? dinero. Porque cuando hicimos la fusión, ese golpe o esa dificultad financiera que había en el banco, nos pasaron la factura. Yo pasé 3 años disolviendo muchas de las empresas de mi familia para honrar ese compromiso. O sea que cuando nosotros llevamos a la mesa nuestro banco, era un banco con mucho valor. Claro. Mucho valor. Entonces, tal vez... o sea que tus depositantes nunca no se sufrieron. lastimaron. No se lastimaron. Ustedes hicieron el esfuerzo, pasaron ahí en una condición minoritaria, pero tus depositantes salieron ilesos, digamos. Así es. Ok, discúlpame, Enrique, pero creo que era importante mencionar esto, ¿verdad? Sí. Pues, cabalmente, depositantes ilesos. Y Francis aceptando la fusión por absorción en Bancafé. Sin perjuicio de la presunción de que el banco está bien, el banco no está bien. El banco era una clara de huevo, era turrón, no tenía nada. Y en la evaluación que hacen de ambos bancos, a Francis le otorgan a la institución multibanco un valor muy, muy inferior a lo que valoraron los auditores en ese momento a Bancafé. Ahí viene una situación que no se ha conocido y que se va a conocer ahora porque hay una denuncia presentada en donde quizás el primer gran afectado de la estructura no son los cuentavientes, el primer afectado es Francis, porque él entra a un banco, con un banco ciertamente lastimado, pero con un valor, y entrega el valor de su banco a un banco que está totalmente quebrado. Ahí no solamente Francis entrega lo que tenía, se endeuda y termina de quedarse literalmente sin patrimonio. Habiendo ingresado al banco, como lo comentó Francis al principio, él ingresa como accionista minoritario del Bancafé Guatemala. La fusión no se dio con Bancafé International, ni mucho menos con Bipasa. Él recibe acciones de Bancafé Guatemala. Y la triste tesis que se maneja es que él entra a un grupo financiero inexistente, porque en esa época la ley no regulaba los grupos financieros. Y la presunción que se maneja es que Francis, conociendo y sabiendo la estructura y el estado patrimonial del banco, maliciosamente pasa a formar parte de ella, ignorando totalmente lo que las personas que controlaban las 3 instituciones hacían, que era cabalmente captar dinero con Bancafé International, que ese es el caso que discute. No se discute el caso Bancafé, ¿verdad? Captar dinero con Bancafé International y colocarlo en una institución que se llama Bipasa para luego hacer operaciones de riesgo, presuntamente irresponsables. Operaciones en las que Francis nunca participó, no estuvo en una junta directiva, no estuvo ni siquiera como accionista, como asesor. No hay vinculación alguna con él. Y sin embargo, pasa tiempo en prisión, una justicia que no le da la oportunidad de presentar su caso y que es más, está en riesgo, realmente no sabemos cómo permitir este programa, de que pueda estar de nuevo en prisión por esta situación, Henry. ¿Por qué? Como usted bien lo dijo al principio, la justicia pronta y cumplida lastimosamente no se da en este caso. Se dice que cuando no hay justicia pronta y cumplida, simplemente no hay justicia. Francis, para ser escuchado y por exponer su situación, tardó 40 meses. 40 meses de la supuesta prisión preventiva, que es la excepción a la libertad, porque la regla es la libertad.
Y luego de haber estado 40 meses preso, le otorgan una medida sustitutiva en donde continúa ligado al proceso. O sea, él no lo ha liberado, él continúa ligado al proceso y tiene aproximadamente 8 meses de estar en su casa. Se habla de peligro de fuga, se habla de peligro de obstaculización de la verdad. Una persona que habiendo estado 40 meses regresa a su casa y va a dar la cara sabiendo que va a regresar a prisión. Yo no sé cómo llamarle a esa persona más que una persona honorable, ¿verdad? Una persona que está dispuesta a que un sistema que no funciona finalmente lo va a reivindicar. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, el punto clave en este momento? El juez que va a dictar sentencia, ¿cuál es su consideración? Yo sé que obviamente es difícil de tocar el tema, pero ¿cuál sería el principal peligro en este momento, Henry? ¿O qué sucedió realmente en este momento? Sin entrar a detalles legales, que uno ignore el futuro y debe guardar también cierta prudencia. Hace aproximadamente un mes, en este caso, se dio una audiencia. En esta audiencia, el juez manifiesta expresamente no conocer el caso. Sin perjuicio de que manifestó expresamente que no conocía el caso, su decisión es que sin haber leído 45,000 folios, decide enviar a prisión de vuelta a ciertas personas, sin tener ningún tipo de valoración o sin haber hecho un silogismo lógico legal de por qué enviarlos de vuelta. No tenemos ningún motivo para pensar que esto va a ser distinto en esta ocasión. A pesar de que reconoce no conocer el caso. Es correcto. ¿Se puede recusar a este juez? ¿Se le puede pedir que no mire el caso, pues, obviamente? ¿O cuál es la situación? De hecho, se presentó una recusación. Y lo curioso del tema es que la ley establece que una vez un juez recusado no puede realizar ninguna diligencia sin haber conocido la recusación. Pero en la audiencia que nos señalaron, hay un acto previo a la recusación que consiste en un tecnicismo legal a través